Y en la entrevista principal vamos a conversar con quien ya hemos hablado anteriormente, con Domingo Namuncura, ex embajador, ex político, por cierto, profesor tanto de la Universidad San Sebastián, ¿eres tú? Santo Tomás, perdón, y la Católica de Valparaíso. La Católica de Valparaíso, sí. Y gracias por estar acá una vez más, Domingo Namuncura. Gracias a ti. Y queremos preguntarte una serie de cosas para partir. Muy bien. ¿Se esperaba de alguna manera que la discusión de una futura constitución, si que a ti te lo hubiesen dicho hace 2 años atrás, fíjate, va a haber una nueva constitución y van a haber una serie de cosas nuevas, pero se te figuraba a ti que uno de los ejes centrales donde prácticamente por todos lados se comenta es la gente que pide rechazo, es lo que ellos llaman la excesiva cantidad de derechos y prerrogativas que le dan a los pueblos originarios. Y la gente que quiere el apruebo es justamente, habla por lo mismo, pero habla diciendo de que es el momento de nivelar las cosas y es el momento además de reparar injusticias históricas, pero que no fuera la economía, ni incluso los cambios en el sistema político lo principal, sino que a ver qué rol tienen los pueblos originarios dentro de la institucionalidad del país. Sí. Bueno, mira, primero, ya que estamos acá en el living de la casa también de muchas familias, quiero partir regalándote 2 libros. Ya pues. Este que lo publicamos en 2016, Nueva Constitución y Pueblos Indígenas, y este otro que lo publicamos recién en el 2021, Ensayos Constitucionales para un Chile Plurinacional. Fantástico. Fíjate que, curiosamente, en sintonía con lo que tú acabas de preguntar, este libro, que está escrito por 11 autores, entre ellos Elisa Loncón, Jorge Pinto, el historiador, Fernando Pairacán, Elisa Loncón, fue publicado el año 2016. Y este libro, si uno lo lee hoy día, contiene una enorme cantidad de puros sueños, anhelos y expectativas, que mirado desde el año 2016, pensábamos que iba a ser muy difícil que se cumplieran. Entre otras, una nueva constitución, 2016, ¿no? Por lo tanto, cuando se produce el estallido en octubre del 2019, se firma el acuerdo el 15 de noviembre, el Parlamento aprueba la convención, se convoca a elecciones, se elige la convención, se discute la ley de escaño y se constituye la convención y llegamos al resultado que tenemos hoy día, yo diría que es un sueño en gran parte que se está cumpliendo, ¿no? Y que para nosotros, los pueblos indígenas, y también para Chile, es una gran oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. Ahora, en 2021, otro grupo de autores nos entusiasmamos con la idea de que ya que estaba en marcha la nueva constitución, bueno, ¿cómo colaborar para poder aportar insumos, nutrientes, ¿verdad? Contenido, argumentos en favor de un Chile plurinacional, la autonomía territorial, qué sé yo, la autodeterminación, el pluralismo jurídico, todo está acá. Y le entregamos en julio del año 2021, cuando se instaló la convención, en una muy sencilla ceremonia en la convención, entregamos 155 ejemplares, uno por cada convención. Cada constituyente. Entonces, tú tienes mucha razón. Si miramos esto desde la perspectiva del Pacto de Nueva Imperial de 1989, muchos anhelos de los pueblos indígenas, principalmente el de ser reconocidos como pueblos en nuestro ordenamiento jurídico, eran puros sueños. Y se lograron algunos hitos intermedios, entre esos la ley 19.253, del año 93, después Chile firmó la Declaración Universal de Derechos Indígenas de Naciones Unidas, del 2007, después el Congreso aprobó en marzo del 2008 el Convenio 169, todo eso constituyó lo que yo llamo un gran paraguas, debajo del cual los pueblos indígenas pudieron ir expresando con mayor intensidad sus derechos de reconocidos. Y hoy día eso está constituido, o sea, para nosotros es una experiencia hermosa, políticamente, culturalmente, socialmente, que los pueblos indígenas, Fernando, y hay que decirlo acá con toda propiedad, es primera vez que en 212 años de historia de la República de Chile van a estar incluidos en una constitución.
Usted dirá, pero ¿cómo tantos años? Sí, porque ninguna constitución en Chile incluyó a los pueblos indígenas. Tú buscas desde 1833 hasta 1980, incluso la reformada del 2005, la palabra indio, salvaje, infieles, pueblo originario, pueblos indígenas, primeras naciones, no encuentras ni una sola palabra destinada a los indígenas, a diferencia de las otras 15 constituciones de América Latina que prácticamente desde hace más de 100 años sí habían incorporado a los pueblos indígenas en condiciones precarias en algunos casos, pero hoy día uno lee las constituciones y son realmente muy contundentes. Chile es el único país que ninguneó esta posibilidad, bypassó esta idea de considerar a los pueblos indígenas como algo diverso, con derechos también diversos y por lo tanto incluidos dentro de la Constitución. Entonces, tú comprenderás que cuando hoy día uno lee la nueva Constitución, el proyecto, 380 y tantos artículos, y encuentras que 37 de esos 380 y tantos artículos, el 7,7% de los artículos de la nueva Constitución, comprende a los pueblos indígenas, los reconoce, los valora, los incorpora, les otorga derechos, les otorga reconocimiento a su espiritualidad, a su cultura, en fin, para nosotros es una magnífica oportunidad, además, para que una vez que se apruebe la nueva Constitución podamos iniciar el camino de un entendimiento político entre pueblos indígenas y Estado de manera significativa. Sí, ahora, Domingo, yo lo he dicho antes acá, conversando con otras personas, nosotros tenemos una actitud casi bipolar para enfrentar este tipo de temas. Sí. Uno en el colegio habla de los araucanos y de los mapuches, y de todo, pueblo ganador así nunca vencido, pero así es decir, fantástico, se emociona con los castigos que se hacían durante la época de la conquista y que no derramaban una lágrima. Y bueno, y ahí está toda una serie de calles, una serie de equipos de fútbol, Colo-Colo, comunas, con nombres de pueblos originarios, digamos, pero a la hora de entrar a revisar si es que acaso se pueden corregir los tremendos desequilibrios que se crearon en función desde la conquista y para adelante, salta automáticamente un resorte que es bastante transversal, ¿eh? Claro. No es una cosa que esté solamente anclado en un partido, que tiene que ver con, a ver, espérate, aquí somos todos chilenos, nadie tiene más que uno, nadie más tiene más que otro, y de alguna manera hay gente que lo dice en forma más grosera, pero dicen, mira, ellos allá y todo el resto acá. Sí. Eso se nota todavía mucho. Se nota mucho hoy día y resulta muy, muy doloroso verlo y escucharlo. El mundo conservador a lo largo de estos 212 años de historia construyó un tipo de Estado nacional homogéneo, con una sola identidad, una sola lengua, una sola religión en su momento, ¿verdad?, cuando la Iglesia estaba unida con el Estado. Y excluyó de manera fundamental a los pueblos indígenas como actores políticos. Intentó asimilarlos, integrarlos por la fuerza, en otras ocasiones por las buenas, pero por lo general por las malas. Y ha considerado al mundo indígena como un actor irrelevante en la construcción de la sociedad nacional. Pero esto tiene que ver con el modelo hegemónico de construcción del Estado que negó la existencia de estas diversidades, ¿no?, que no le reconoció a los pueblos indígenas su carácter preexistente, a pesar que la corona española, antes de la independencia de Chile, sí lo reconoció, tardíamente, pero ya, finalmente lo hizo. Pero el Estado Nacional se levantó sobre la base de desconocer aquello. Eso luego se traspasó al modelo educacional. Y un modelo educacional bastante bárbaro, porque trató muy mal a la diferencia de la etnonacionalidad chilena, ¿verdad? Identificando a los indígenas como, bueno, campesinos, incultos, incivilizados, qué sé yo, gente, digamos, pendenciera, borracho en su momento, ¿verdad?, solo útiles para la mano de obra, en fin, muchos adjetivos. Esas adjetivaciones han ido modificándose en el tiempo. Entonces, pasamos de ser los indígenas, digamos, incivilizados e incultos al tipo de indígena que hay hoy día, ¿verdad?, que se le moteja de violentista, terrorista, narcoterrorista, etc. Y ahora
en estos días de discusión del debate, resulta que el mundo indígena aparece casi como enemigo de la unidad nacional, ¿no? Que está atentando contra la identidad del país, que pretende constituirse en una clase privilegiada, ¿no? Y que al mismo tiempo estos pueblos indígenas que ahora están ahí en el proyecto de constitución pretenden adueñarse de una parte del territorio. Yo he leído columnas en que dicen, mire, si usted vota, por ejemplo, vota apruebo, va a tener que mañana probablemente sacar un pasaporte especial para entrar a la Araucanía. Cosas demasiado absurdas, pero que representan una cultura de discriminación y de racismo que tiene que ver con ese modelo educacional hegemónico. Ahora, tú tienes toda razón. Yo puedo comprender esto en el mundo conservador. Está bien, ellos tienen esa lógica de discriminar y, bueno, ha sido su manera de construir el Estado. Pero no lo puedo comprender en sectores de izquierda y de centro izquierda, con los cuales normalmente yo me reúno, y que siempre me preguntan y me dicen, oye, pero ¿qué es esto de la plurinacionalidad? ¿De dónde les apareció a ustedes este tema? Que además a nosotros nos ha puesto en un gran problema, dicen ellos, ¿verdad? O esta cosa, las autonomías territoriales. Ustedes pretenden ahora, digamos, que todo lo que se les despojó se les devuelva. Entonces, ahí yo tengo un problema, como dice Serrat, ¿verdad? Entre eso y yo tengo un problema personal. Porque tiene que ver con una desinformación, Fernando. Mira, dímete un minuto. Yo he dicho en algunos lugares que si a mí me preguntan si yo estoy conforme con el texto que se está presentando al país, mira, lo voy a decir con mucho cuidado, yo digo que no estoy totalmente conforme. Pero no porque no me guste la nueva Constitución. No estoy totalmente conforme porque el proyecto actual incorpora solo algunos aspectos generales muy relevantes que ya han sido discutidos en Chile. Tú dirás, ¿cuándo? Cuando se discutió el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del año 2004. Ese informe se trabajó 2 años y medio. Se reconoció ahí las graves injusticias cometidas por el Estado en contra de los pueblos indígenas, ya sea por omisión, negligencia o complicidad directa. Y ese informe formuló 120 recomendaciones jurídicas, políticas, legislativas, sociales, educativas, culturales, económicas, para reparar las injusticias. 2004, Fernando, han pasado 18 años. Y el proyecto constitucional solo recoge un poco más de la mitad de esas 120 recomendaciones. Vamos a otro documento. La Declaración de Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Chile el año 2007 en Naciones Unidas. 44 artículos. Si uno compara los 44 artículos de esa declaración con el proyecto constitucional, yo diría que un poco más de la mitad están considerados. Tomemos otro documento, el Convenio 169, ratificado por el Congreso en marzo del 2008, Ley de la República. 2008. Bueno, un poco más de la mitad del convenio está considerado en el proyecto. Entonces, según mi mirada, al proyecto constitucional le faltan varias cosas más que hay que fortalecerlas, que es lo que hay que hacer después del 5 de septiembre hacia adelante. Pero no está diciendo estrictamente nada nuevo que ya no se haya discutido en Chile o que no se haya planteado en Chile en forma oficial por el informe de Verdad y Nuevo Trato, por el Convenio 169, etc. Entonces, ¿hay mala fe en los que critican el rol de los pueblos indígenas en la Constitución? No. Hay desinformación. Canuqueo lo dice hoy día en un vespertino. Ignorancia. Aquí mismo en este estudio, Huenchumilla, en marzo o abril, también lo dijo, ¿verdad? Uno de los problemas de la clase política es que son ignorantes, dijo él, respecto de la real historia de Chile entre el Estado y el pueblo mapuche. Entonces, esa desinformación permite que se generen todas estas falsedades, que Chile se va a convertir en 11 naciones. Hay un sentido común que indica que eso es imposible, cuando el propio proyecto constitucional dice claramente que Chile es indivisible, es uno solo, con una sola bandera, un solo himno y se acabó, ¿verdad? Y nada puede quebrar aquello. Por lo tanto, el tema es, ¿por qué hay esa desinformación? En las autonomías territoriales, mira, Fernando, se dice que los indígenas ahora van a tener territorios propios, que los van a poder gobernar y que van a poder hacer de esos territorios lo que ellos estimen conveniente, con excepción de todos los chilenos. Pero resulta que la ley indígena, Fernando, 19.253, aprobada el año 93, o sea, tiene 29 años de vigencia, ya estableció
una forma de autonomía territorial a través de la declaración de áreas de desarrollo indígena y las delimitó. Y tanto es así que existen hoy día formalmente 11 áreas de desarrollo indígena desde Arica la Grande, Arica, Parinacota, hasta Magallanes. Por lo tanto, lo que está haciendo la Constitución, el proyecto que se está proponiendo al país, es recoger una experiencia que se ha ido construyendo, pero que se invisibilizó, que no se puso a conocimiento de todo el país y que la gente hoy día recién está entrando a conocer estos temas y, claro, con algún nivel de desinformación de parte de algunos actores, ¿no? Ahora, dado todo lo que tú has contado, pasan otro tipo de cosas, Sí. que también, como todo se mezcla hoy día, todo de alguna manera pega en el próximo plebiscito Sí, y claro. en la Constitución. Así es. Tú has visto que se ha generado ahora una querella directa contra Héctor Yaitul por amenazas, digamos, que en un principio el gobierno decidió que nadie se querellaba contra declaraciones de las personas, lo que parece bastante complejo, porque Sí. si es que yo te amenazo de muerte, tú tienes todo el derecho legal de presentar reclamos y una querella contra mí, digamos. Y desde ese punto de vista, utilizar las armas y todo lo demás parecía bastante sensato el asunto. Y lo hizo este gobierno, lo acaba de denunciar. Y desde ese punto de vista, te lo pregunto, Domingo, todas esas vociferaciones de distintos líderes de pueblos originarios y particularmente mapuche que salen y que dicen esto no lo vamos a aceptar, esto aquí allá, vamos a quemar todo, en fin. ¿Con qué lógica caen dentro de lo que podríamos llamar el Estado, la nación y el Estado de Derecho chileno? ¿Te parece a ti que una persona que por muy mapuche que sea, amenaza directamente a autoridades o a gente, tenga que recibir el mismo trato que recibe, por ejemplo, el señor Pull, que ahí en Osorno amenazó con que no iban a ser, la próxima no iban a ser 3.000 Sí. los muertos como lo hizo Pinochet, sino que muchos más, Sí. y amenazó personalmente a dos miembros de la Convención Constituyente? Sí. Bueno, pero ahí todo el mundo dice, bueno, a ese hay que darle una querella. ¿Pero por qué esto y Yaitul no? Hay un mundo en Chile muy urgido con la Constitución nueva, porque está tocando este proyecto un conjunto de intereses que se han establecido a lo largo de casi 42 años, que han constituido privilegios que hoy día son inaceptables, pero esos privilegios están ahí. Mover esos privilegios va a tener un costo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero es absolutamente necesario hacerlo, es decir, una nueva constitución que declara la formación de un Estado de derechos sociales, es un fundamento esencial para ampliar el tema de la igualdad de oportunidades. Segundo, el pueblo mapuche en particular no es más diferente que el pueblo chileno en lo singular, en cuanto a que al interior de estos dos mundos hay muchas diferencias. Nosotros somos 2.260.000 indígenas, de los cuales 1.800.000 son mapuche, ¿verdad? Y votan 1.260.000. Bueno, hay por lo tanto más de 1 millón de opiniones distintas. Pero históricamente el mundo indígena, mapuche en particular, se ha destacado por ser un mundo dialogante, con el Estado, con la sociedad, aunque nunca le va bien totalmente, pero siempre dialogante. Pero hay sectores que probablemente ya tienen una convicción de que el tipo de democracia que se ha construido en Chile no es confiable. Entonces, esos sectores pugnan por soluciones de fuerza. Estas soluciones de fuerza, en mi concepto, no pueden tener sino más bien una explicación por las deudas pendientes históricamente desde el nacimiento del Estado chileno. Pero no es el camino para resolver las posibilidades de un entendimiento político con los pueblos indígenas. Entonces, cuando surge en el mundo indígena una vocería que propugna una perspectiva de fuerza para enfrentar estos problemas, la primera pregunta que yo me hago es si esto tiene eco o acogida en el amplio mundo indígena del país.
Mi impresión es que eso no es así, ¿me entiendes tú? Es decir, la cultura dialogante de las autoridades ancestrales del pueblo mapuche ha sido histórica, no se va a modificar por una circunstancia contingente. Ha habido momentos más críticos. Acuérdate tú, en la dictadura militar murieron 177 líderes indígenas mapuche que desaparecieron o fueron asesinados. Sus nombres están en la Comisión Rettig, ¿no? El mundo mapuche, la propiedad comunitaria del mundo mapuche se fracturó por el decreto ley 2568. O sea, habían razones subjetivas y objetivas para un alzamiento. Pero aún así, Domingo, ¿no? Aún así, siempre ha llamado la atención de que tanto la dictadura cuando hacía sus plebiscitos o hacía sus consultas, etc., ganaba en los territorios mapuche. Y todavía ha tenido la derecha una tremenda importancia al sacar representantes, tanto diputados como senadores, en zonas que son muy mapuches. O sea, es bastante más diverso de lo que parece. Así es. Quiero volver a ese tema, el que tú estás planteando recién, y retomo algo que quedó en la pregunta anterior, en la conversación anterior. Yo tengo la sensación de que el derecho penal en Chile tiene una consistencia suficiente para determinar de qué manera deben ser acogidas este tipo de situaciones críticas que nacen de determinados tipos de declaraciones. Sí. El derecho penal admite que hay ciertas situaciones que no son punibles, ¿verdad? En la lógica del intercriminatis, por ejemplo, ¿verdad? Que una persona puede declamar muchas cosas que pueden sonar muy mal y muy negativas, pero mientras esas situaciones que se declaman no se traspasan a hechos materiales, el mismo derecho penal señala que no son punibles. Esa fue el primer gesto probablemente del gobierno, ¿verdad? Yo no he conversado con la autoridad de gobierno en esta materia, pero es parte de la estructura del derecho. Luego, cuando se interviene en forma activa, es cuando se materializan las ideas, ¿verdad?, que apuntan a una acción de fuerza. Entonces ahí viene una condición penal distinta. Pero entre ambas, lo que se llama la condición externa y externa, del principio del intercriminatis, si alguien reconoce o dice reconocer o está en conocimiento de que ciertos hechos se realizaron, hay una frontera en que es muy difícil para la autoridad no ampliar lo que ya existía antes. Y ahí yo logro entender que después de los dichos de Héctor Yaitul, los últimos, ¿verdad?, en que aparentemente hay un reconocimiento de ciertos hechos que ocurrieron, bueno, ahí entramos en una frontera en que el sistema jurídico tiene que definir cuán punible o cuán no punible es aquello, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, lo que ha hecho el gobierno es correcto desde el punto de vista de solicitar la ampliación, ¿no?, de una querella por antecedentes anteriores, y por tanto se suma a lo que ya venía. Y por lo tanto será el sistema jurídico el que definirá si lo declarado es punible o no. Esa es una cuestión ya de carácter legal, técnica, ¿verdad?, que tiene un contenido, por supuesto, político, social, pero hay que despejar ese tema técnico en particular. Pero, hecho este paréntesis... O sea, para resumir esa parte, o sea, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno haya ampliado la querella para incluir a Héctor Yaitul esta vez? No, es que no hay un acuerdo o desacuerdo, es que era inevitable que lo hiciera. Porque se supone o se subentiende que si alguien hace una declaración y reconoce algunos hechos que ya ocurrieron, bueno, la idea de este proceso que va desde el planteamiento inicial hasta la materialización, está en un punto en que debe responder por lo que está diciendo. Pero la característica de esa respuesta la fija un sistema jurídico, no la fija el gobierno, no la fija la sociedad, no la fijan los medios de prensa, la fija un sistema jurídico. Y dice, bueno, sí, efectivamente, aquí tenemos que actuar de esta manera o de esta otra, ¿no? Pero el principio central es que no hay punibilidad cuando uno dice, yo creo que aquí hay que irse por la fuerza porque no tenemos más camino. Está bien, es una idea, es un planteamiento,
pero mientras no pase a la fase de materialización, de concreción, de preparación, no tiene, digamos, punibilidad. Esto lo dice el derecho penal, no lo está diciendo una teoría común y corriente. Entonces, se ha estimado seguramente en el gobierno de que hay parte de los dichos actuales que requieren ser verificados jurídicamente y por tanto la fórmula es decir, mire, amplíese lo que ya hay antes, ¿verdad? Pero el punto de vista político, la situación es cuánto de esto tiene injerencia en la percepción del mundo indígena. El mundo indígena, y particularmente el pueblo mapuche, siempre ha sido dialogante con el Estado y con la sociedad. Y esa práctica, no hay condiciones hoy día, subjetivas ni subjetivas, para pensar que se va a modificar. Por lo tanto, el accionar de algún grupo que no confía en el sistema democrático, que cree que hay que, digamos, presionar con más fuerza, bueno, ese es un camino de ellos, pero no es el camino de todo el pueblo mapuche. Ahora, en el pueblo mapuche también hay muchas voces. Y por nuestra historia de organización territorial, histórica, ¿verdad? Los pehuenches, los picunches, los lasquenches, los huilliches, en fin, que son todas expresiones territoriales distintas, tampoco hay una vocería única. No hay liderazgos mapuches en Chile que puedan decir, yo soy el conductor, yo soy el representante de los mapuches en Chile. Uno puede decir que es representante de su comunidad, de su lof, de su territorio ancestral, pero hasta ahí llega, ¿no? ¿Cuándo se ha unido el pueblo mapuche? Cuando está en juego su identidad como nación, ¿verdad? Y ese proceso, que fue muy fuerte históricamente, ocurrió con la guerra de la pacificación de la Araucanía. Y ahí se nombraron estos grandes loncos, los figuras guerreras, ¿verdad? Cabo Policán, Galvarino, Michimalonco, en fin, que lideraron a todo el pueblo mapuche en la oposición contra España, después contra el Estado Nacional. Pero concluida aquella guerra, no ha habido otro proceso en la historia de Chile, del pueblo mapuche, que pase a una fase distinta a la del diálogo político. O sea, ¿a ti te parece que por los sucesos que han ocurrido, digamos, las palabras de Yaitul de alguna forma validaban que se generara la querella que se presentó por parte del gobierno? Yo creo que hay allí una frontera difusa en lo que él dijo, porque obviamente no reconoce autoridad material, pero sí reconoce hechos que ocurrieron. Cuando uno entra a esa fase, tiene que responder de aquello, ¿no? Pero eso es un problema de quienes plantean ese ángulo, porque el resto del pueblo mapuche está en otro proceso. Me queda un minuto y respecto justamente a eso te lo quiero preguntar. En el ámbito de lo que tú ya has podido leer del borrador, o sea, de la convención, la carta fundamental que va a ser presentada ante los chilenos, y entendiendo de que eso tiene que ser más masificado, como tú dijiste, y conocido por la ciudadanía, ¿cuál ha sido tu experiencia de piel, caminando por la gente que te conoce, las personas que te ven, lo que te dicen las personas cuando tú viajas al sur, en fin? ¿Cuál es ya no estoy preguntando solamente por el resto del país, sino que estoy preguntando por los propios pueblos originarios? ¿Qué tan conforme se ven dentro de la nueva Constitución? Porque a todo esto, muchas de estas personas que alegan en contra de los pueblos originarios creen que los pueblos originarios están fascinados con la Constitución y no necesariamente tienen por qué estar fascinados con la Constitución. No, fascinados totalmente no, pero sí muy expectantes, ¿ah? Y a propósito de esto, se me fue, para no dejarlo en el tintero, el tema de la votación indígena siempre es un tema de mucha discusión. En la Araucanía, por ejemplo, son más o menos 1.100.000 personas. El pueblo mapuche en la Araucanía son 350.000, 360.000. O sea, hay un mapuche por cada 3 habitantes, ¿no? O sea, 2 son, digamos, no mapuche y 1 mapuche. Lo que significa que la población no mapuche es mayoritaria. Y por lo tanto, si uno segmenta la votación del mundo mapuche en la Araucanía, 360.000 respecto de 1.100.000, la votación también está fragmentada. Entonces, no es que el 100% de los mapuches de la Araucanía vote derecha, por decirlo de una manera brusca, ¿verdad? Es una votación bastante fragmentada. Pero, como la votación no mapuche es 2 veces mayor que la mapuche, en la suma total
aparece como que en zonas claramente mapuche, los mapuches votan de una manera más conservadora. Sí. Entonces, ese punto yo siempre lo discuto porque digo, mire, no es así. O sea, hay un sector de hermanos mapuches que votan a favor del mundo conservador, pero hay otro sector bastante importante que también vota no conservador. Entonces, pero esos votos se combinan con los votos de los chilenos, por decirlo así, que no son indígenas, que duplican al voto mapuche. Entonces eso de pronto hace que, claro, alguien me decía en Ercilla, ¿cómo es posible que en Ercilla se haya elegido un alcalde que no es ni siquiera, es de oposición, con los votos mapuches? No, pero es que no es con los votos mapuches solamente, se eligió con los votos también de los no chilenos, perdón, de los chilenos, que en Ercilla son 2-1 respecto a los mapuches. Entonces, hay allí una situación que yo creo que es importante despejarla porque es un argumento de la derecha para decir, bueno, y exhibe estrellas, ¿verdad? Y medallas. Nosotros fuimos elegidos por los mapuches. Sí, los mapuches que votaron por ellos en particular y por los chilenos que doblan el voto mapuche que votaron por el mundo conservador. Sí. Entonces, ese es un tema que hay que evaluarlo muy bien, ¿no? Ahora, respecto de lo que tú planteabas, yo te diría que en general la expectativa es que está variada. Yo me encuentro con una cantidad importante de dirigentes y hermanos mapuches de distintas comunidades que conversamos estos temas, y yo noto primero conformidad con lo que está sucediendo. Es decir, esa conformidad nace desde esa figura simbólica del 21 de julio del 2021, cuando la convención eligió a una mujer mapuche presidenta de la convención. Eso, que fue sorpresa para todo Chile, fue un motivo de orgullo para el mundo mapuche. Una cosa impensable, no soñada, ¿verdad? Que causó una emoción muy profunda en todos nosotros. Ver a esa hermana convertida en la presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Yo le decía a mis hijos en la casa, ¿te das cuenta? O sea, una exponente del mundo despreciado por Chile, además una mujer, ¿verdad? Preside, curiosamente, la convención que va a transformar constitucionalmente a Chile. Eso es impagable. Ese fenómeno se va a inscribir para siempre en la historia. Bueno, después esos 17 convencionales adentro. Nunca habíamos tenido nosotros gente en el centro de la toma de decisiones, ¿verdad? Me dirán, sí, pero que la convención, Rojas Baden, está bien. Siempre hay chimuchina en todos lados. Yo siempre me defiendo y digo, bueno, ustedes critican la convención, pero mire el Parlamento, los numeritos que se ha pegado, Soquimich. Eso yo creo que... Entonces, no me vengan con tantos cuentos de que la convención fue un desastre, porque si miramos para atrás a los 20 años, corrupción, faltas de la probidad, en fin, mejor no hablemos, ¿ok? Entonces, expectación. Segundo, la certeza de que ahora sí vamos en el mismo carro con los chilenos. Estamos juntos, estamos unidos en esto, no estamos excluidos, nos estamos mirando desde la vereda al frente. Y vamos a poner todo lo que podamos para que esto sea bueno para todos, ¿no? La idea de la Casa de Todos se cumple en ese proceso de integración, de convergencia entre los pueblos indígenas y Chile. Porque este argumento de la derecha de que esta constitución no es la casa de todos, yo he dicho, pero ¿cuándo una constitución en Chile ha sido la casa de todos? Mire usted la constitución de la dictadura de 1980. Esa fue construida como una casa para algunos y para unos pocos, que ha durado 42 años, ¿no? Entonces, ¿por qué le exigen a esta constitución que tiene que ser la casa de todos, cuando las constituciones nunca han sido las casas de todos? A lo más, ¿no? Las constituciones, a través del tiempo, empiezan de alguna manera a hacer un traje que calza mejor. Sí, claro, sin duda. Entonces, Fernando, para respetar tu tiempo, que sé que ya estamos en el cierre, yo lo que quiero decir es que tengamos confianza, ¿verdad? Que los pueblos indígenas y la sociedad chilena podemos caminar todos juntos, en la medida en que todos somos reconocidos y valorados como cultura, como diversidad, como pueblos que pueden aportar mucho a la construcción de un nuevo Estado más democrático, más justo, más igualitario, etc., ¿verdad? Que confíen. Segundo, que no hay ninguna amenaza de nuestra parte.
ni a la identidad nacional, ni a la bandera, ni al himno, ni a sus religiones, ¿verdad? Nosotros tenemos la propia, la espiritualidad indígena. No hay ningún temor hacia los pueblos indígenas. Chile no se va a dividir en 11 naciones. Los territorios autónomos ya están delimitados por la ley indígena 19.253. Lo que tenemos que hacer es resolver si queremos que Chile sea una nación que respete y reconozca su diversidad, su rica diversidad. Y si queremos caminar juntos. Ahora, los que no quieren caminar juntos y que sigan diciendo, bueno, no, que los indígenas queden afuerita nomás, afuerita de la puerta, afuera del jardín, bueno, está bien, esa es su decisión, pero la nuestra es construir algo juntos. Y el proyecto de constitución, con sus imperfecciones, porque todas las tienen, bueno, esas imperfecciones se van a mejorar después, en el camino. 2, 3, 4 años de discusión y debate, decretos, leyes, normas, pero vamos a ir haciendo entre todos por lo menos lo más cercano a una casa común. Entonces yo digo, mire, no da lo mismo aprobar o rechazar, no da lo mismo, sino que lo importante acá es que si queremos construir entre todos una nación unida en la diversidad y con respeto a las diferencias, eso es lo esencial. Domingo Namuncura, muchas gracias por haber estado con nosotros. Déjemelo. Los 2 libros hay que te regalo. Déjamelo, aquí nomás. Muchas gracias. Ok.